Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Michel Bonifaz, los saludo y bendigo con sus familias. Continuamos nuestra meditación, explicación de la doctrina católica, apoyándonos en el Catecismo Mayor del Papa San Pío X. Preguntas 831 siguientes nos habla del matrimonio cristiano y dice que el matrimonio es un santo sacramento, signo sagrado y eficaz de la gracia, instituido por Cristo nuestro Señor, que establece una santa e indisoluble unión entre el hombre y la mujer, y les da gracia, ayuda, protección divina para amarse uno a otro santamente y educar cristianamente a los hijos. Dios mismo estableció el matrimonio en el paraíso terrenal. En nuestro Señor, en el Nuevo Testamento, lo eleva a la dignidad de sacramento. El sacramento del matrimonio significa la indisoluble unión de Cristo con la Iglesia, su esposa y madre, nuestra amantísima. Veamos ahora un poco la espiritualidad del matrimonio, del punto de vista espiritual. El padre Philippon se escribe PH, Philippon, un padre dominico francés, escribió un libro maravilloso, extraordinario, Los sacramentos en la vida cristiana. Los sacramentos en la vida cristiana. Los que viven en México pueden conseguirlo en la editorial mexicana Éxodo, en la librería parroquial, etcétera. Los fieles que siguen la fraternidad de San Pío X, ahí pueden, en las capillas de la fraternidad, pueden conseguir este libro, o pedirlo a los padres, pueden conseguirlo fácilmente. Es un libro maravilloso. En el capítulo 6 habla de nuestra vida familiar en Cristo. Cristo al fundar su iglesia, tuvo en cuenta el carácter eminentemente social del ser humano. Dos sacramentos, excediendo los horizontes personales de una vida humana, desempeñan en la Iglesia una verdadera función social de amplitud excepcional. Estos sacramentos son el matrimonio y el orden sacerdotal. Si se llega a ser padre o madre para su país y en vista de la ciudad de Dios, como se llega a ser sacerdote para toda la Iglesia de Cristo. Visto a la luz de la fe, en esas grandiosas perspectivas de la economía de la redención, el matrimonio en la Iglesia reviste el sentido y la grandeza de un sacerdocio. Ese sacramento es grande, dice San Pablo. En el pensamiento de Dios, la unión del hombre y la mujer posee un carácter sagrado. Escuchen bien esto. En el pensamiento de Dios, la unión del hombre y la mujer posee un carácter sagrado. La amistad conyugal, llamada a florecer en paternidad y en maternidad, permanece ordenada, ante todo, a la propagación del cuerpo místico de Cristo, a poblar de elegidos el cielo, a multiplicar los eviternos adoradores de la Trinidad. El hogar cristiano es el almacigo de los santos en el cual se prepara la ciudad de Dios. Es algo maravilloso esto. Entonces, el matrimonio cristiano está destinado, ordenado, ante toda la propagación del cuerpo místico de Cristo, es decir, multiplicar los cristianos, los fieles de Cristo, los hermanos de Cristo en la tierra, poblar de elegidos al cielo y poblar el cielo de adoradores de la Santa Trinidad. El hogar cristiano es el almacigo de los santos en el cual se prepara la ciudad de Dios, dice Santo Agustín en su maravilloso libro llamado De la ciudad de Dios, libro 16:6.
¿Qué decir del amor cristiano? ¿Hay acaso necesidad de subrayar hasta qué punto de desviación se ha hundido el mundo disque moderno, más bien neopagano, en su concepción de la comunidad familiar, con su individualismo materialista y burgués? La encíclica del Papa Pío XI sobre el matrimonio del 31 de diciembre de 1930, bien, el Papa Pío XI escribió una encíclica especial sobre el matrimonio cristiano. Expone en esta encíclica, que aconsejo a todos de leer, de hecho, bájala de internet, vale oro, Pío XI, Casti Connubii sobre el matrimonio cristiano. Entonces el Papa en esta encíclica expone las tachas y las doctrinas perversas de nuestra disque civilización corrompida, decadente, neopagana, sobre este punto capital de la moral cristiana. Basta abrir los ojos al espectáculo de los innumerables pseudomatrimonios que pululan hasta en nuestros pueblos más apartados, para comprobar la decadencia de las costumbres familiares hasta un grado al cual probablemente aún no se había llegado desde la caída del Imperio Romano. Es verdad, el paganismo conoció problemas graves en la familia, la poligamia, el divorcio, la contracepción, el aborto, bajo 1000 formas diferentes. Esto todo había sido eliminado por la civilización cristiana, y ahora con la pérdida de la fe, hemos caído más bajo que los paganos. Las naciones cristianas mismas, en sus legislaciones, en sus costumbres, han seguido en su mayoría, de hecho, de derecho, la misma curva de decadencia. Y bien, este libro fue escrito hace unos 50 años. Hoy ya no queda nada, prácticamente nada, absolutamente nada. En todos los países católicos el divorcio está permitido, en muchos el aborto, de hecho, de derecho está permitido, la unión libre, y ahora hasta reclaman, en varios, de hecho, reclaman matrimonio del mismo sexo, lo que era una absurdidad de primera. Razón de más para afirmar en su integridad y su esplendor el ideal humano y cristiano del matrimonio, del que han vuelto a encontrar pleno sentido las élites de nuestros movimientos de acción católica, queriendo a Cristo en el hogar como en toda su vida. El ideal humano del matrimonio es ya tan hermoso. Dos seres unen su personalidad, su cuerpo y alma para no hacer sino uno en la vida, comulgando en un mismo ideal de pensamiento y de amor, asociados de la manera más íntima posible de este mundo, en las mismas alegrías, en las mismas esperanzas, en los mismos dolores. En la estructura misma del hombre y de la mujer es donde hay que saber descubrir el origen de esta atracción misteriosa de dos seres que el Creador, en su sabiduría, ha querido distintos y complementarios. Entonces, el hombre, la mujer, bien, son a la vez distintos y complementarios, y esto es querido por Dios. Dios los fabricó así para una misión. Maravillosamente creados para ayudarse mutuamente en todos planos, físicos, intelectual, moral, religioso. La naturaleza humana no es el hombre o la mujer, sino los dos reunidos en una indivisible unidad, aportando a esta común naturaleza un mutuo enriquecimiento. Dos sensibilidades se encuentran y se atraen, aspirando a fundirse en esta unidad que ningún legislador humano ha sabido expresar con tanta fuerza y delicadeza como Cristo en el Evangelio. Serán dos y una sola carne, San Mateo 19:6 y Génesis 2:24. Este acuerdo fundamental en el plano físico, se quisiera poder escribir fisiológico, debe ser infinitamente superado por personas espirituales dotadas de alma inmortal, creadas para la sola belleza de Dios. Cuidémonos, pues, de despreciar o de subestimar este contacto de dos seres de carne, a fin de no caer en una mística desencarnada en la cual las atracciones legítimas de la naturaleza correrían el riesgo de un terrible desquite, frecuentemente adúltero.
Todas las desviaciones antihumanas y anticristianas de las diversas concepciones del matrimonio han procedido del hecho de no haber querido mantenerse por exceso, por defecto, en el maravilloso equilibrio humano formulado por la sabiduría misma de Cristo. En plena conformidad con la razón, el Evangelio condena a la vez toda mutilación de las tendencias afectivas del ser humano y toda exaltación perversa de las pasiones animales. Siempre que se subordine la carne al espíritu, el amor conyugal a la amistad de Dios, todo está en orden. La sensibilidad en el hombre y la mujer debe permanecer bajo el control y el servicio de la razón. Es la primacía de lo espiritual. El matrimonio es ante todo una comunión de las almas en un mismo ideal de vida, dice el Papa Castico Nubii. Cada uno de los cónyuges aporta para ello su inteligencia, su voluntad, todas sus cualidades intelectuales y morales, vale decir, sus dotes personales. No es lugar donde debamos ocuparnos del análisis de las semejanzas y diferencias entre la inteligencia o la voluntad del hombre y las facultades femeninas, dos formas complementarias de una misma naturaleza. Sobre ese tema, que ha llegado a ser un lugar común, los psicólogos de todos los países modulan infinitas variaciones. Tantas son las tonalidades que distinguen a los millares de seres humanos, tan diversos según las razas, los climas, el estado de cultura, las épocas, las formas de civilización. En realidad, el Creador ha dotado a esas dos inteligencias y a esas dos voluntades humanas de aptitudes diferentes, ordenadas a funciones distintas en la vida y destinadas por Dios a mantenerlos asociados en una tarea común primordial, la fundación de una comunidad familiar en la cual cada uno de los dos debe desempeñar su papel en provecho mutuo y en el de los hijos que habrán de elevar hasta Dios. Todo es puesto en común con este objeto: sólido razonamiento y juicios, decisiones del hombre, intuiciones de la mujer y su genio de amor, trabajo encarnizado del padre y incansable abnegación de la madre, el instinto social que lleva al hombre fuera y el instinto del hogar al cual le vuelve una ternura que lo descansa de las fatigas de la jornada. Todas las preocupaciones del hombre desaparecen en presencia de la sonrisa y del afecto de una esposa fiel, su ayuda, dada por Dios para sostenerlo en la vida. Los hijos, a su vez, con la nota gozosa y cándida de sus fiestas, acaban de desarrugar las frentes preocupadas o angustiadas. En medio de las inevitables vicisitudes de una existencia siempre en lucha por el pan cotidiano, la familia es el refugio y el santuario de la dicha. Noten bien esto, hermanos. La familia es el refugio y el santuario de la dicha cristiana, siempre y cuando que los esposos vivan en gracia de Dios, en santidad y no en pecado mortal. Ahora digamos unas palabras acerca del ideal cristiano del matrimonio. Sin destruir nada de esos valores humanos, la ley de Cristo ha venido a dar al matrimonio una nueva dignidad de elevación infinita. En el Génesis, en la Biblia, nos refiere cómo desde que se trata de la creación del hombre y de la mujer, Dios nada ha querido dejar librado al azar. Es preciso volver a leer con frecuencia totalmente bíblica el relato de la formación de Adán y Eva para comprender con qué amor de predilección se ha inclinado el Creador sobre la primera pareja humana. Dios, surgiendo de su eternidad de recogimiento, dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Pensaba ya en ese rostro de hombre del Verbo encarnado, venido a habitar entre nosotros. Agregó Dios: no es bueno que el hombre esté solo, démosle una compañera que sea su auxiliar en todas las cosas. Génesis 2:18.
Dios creó la primera mujer haciéndola surgir del costado del hombre como una criatura sacada de su propia sustancia que debía conservar de este misterioso origen una necesidad de retorno a esta profunda unidad. Ya el Hijo de Dios pensaba también en su futura madre, la Virgen María. El primer hombre, volviéndose con ternura a esta primera mujer, murmuró su dicha: «He aquí el hueso de mis huesos, la carne de mi carne». Génesis 2:23. ¿No era acaso la mujer la criatura más íntima que el Creador le había asociado? Conocemos el maravilloso estado de inocencia y de felicidad pura, la plenitud de ciencia y de sabiduría, la rectitud moral y los dones preternaturales que hicieron de esta primera pareja, antes de su caída, el tipo perfecto, el ideal anticipado del matrimonio cristiano. A su vez, Cristo, venido no para abolir la ley, sino para conducir a todos los seres del universo a su perfección suprema, ha elevado el contrato del matrimonio a la dignidad de sacramento, símbolo y fuente de la gracia divina, de la protección divina, de la santificación de los esposos. El pensamiento cristiano debe a San Pablo la revelación de ese simbolismo tan audaz que nos descubre en la intimidad de los esposos el signo de la unión de Cristo con su iglesia. Efesios 5:25. Como en los otros sacramentos, un triple simbolismo relaciona el matrimonio con el misterio de Cristo. Nos recuerda la dilección, el amor supremo del crucificado muriendo por su esposa en la iglesia. Significa el sentido profundo del amor conyugal entre los cristianos, un amor a imagen del de Cristo en su iglesia y a imitación suya, el don de sí hasta morir por ella. Cristo dio su vida y del costado de Cristo nacen los hijos de la iglesia mediante el bautismo. Prefigura en fin la unión consumada de Cristo con su iglesia en los esplendores de la gloria. Así el menos espiritual de los sacramentos, por sus efectos en el alma, lo sobrepuja a todos por la sublime audacia de su simbolismo. Nada en el mundo traduce con más fuerza el amor ardiente de Cristo por su iglesia como la apasionada ternura que mantiene unidos el hombre y la mujer en una sola carne. Como los otros sacramentos de la ley nueva, el matrimonio es a la vez signo y causa de la gracia. En el matrimonio cristiano, los esposos son ministros del sacramento. En el instante mismo en que los dos esposos cambian de manera visible ante el sacerdote el don mutuo de sus personas, de sus vidas, ahí está Cristo en medio de ellos, como instrumento de su gracia redentora, dándose él mismo a ellos y por ellos. Hace pasar por sus palabras y sus gestos su acción personal de Cristo, uniendo a estos bautizados ante la faz de su Padre con un amor indisoluble, con vistas a la fundación de un nuevo hogar. Queridos hermanos, es Cristo que bendice el amor cristiano, es Cristo que bendice la boda, es Cristo que bendice los esposos. El momento que dan su consentimiento de casarse, de ser esposos, es bien, el dice, yo os uno en matrimonio, en el nombre, por autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es Cristo que da esta bendición. El sacerdote está ahí a mero título de testigo de la iglesia, en nombre de la iglesia. Los verdaderos ministros de Cristo, obrando en reemplazo suyo, en la persona de Cristo, son los mismos esposos. Por ellos alcanza Cristo lo más íntimo de las almas para divinizarlas, tal como en el altar realiza, por intermedio del sacerdote, su milagrosa presencia eucarística. El momento en que los esposos pronuncian el sí sacramental, comunícanse uno a otro la gracia redentora que va a transfigurar para toda una vida su amor humano en amor cristiano, en amor de santificación. Cristo es lo que mutuamente se dan, que viene a animarlos a los dos con sus propios sentimientos de tierna dilección por su iglesia. Estos cristianos casados tendrán gracia de estado para amarse en Cristo. La vida divina de su bautismo continua,
abriéndose en una gracia nueva que los configura de más cerca con el Verbo encarnado. Queridos hermanos, en la charla siguiente hablaremos de un punto importantísimo, sumamente importante, lo que llamamos la gracia del matrimonio, una protección especial de Dios para con los esposos. Es sumamente importante. No olviden, la familia quiere estar unida, queda unida. Para que esta gracia, esta protección divina de su matrimonio surte efecto, hace falta vivir en gracia de Dios, vivir en santidad, no en pecado mortal. Ya ustedes lo saben, todo lo que va contra el plan de Dios en el matrimonio, bien destruye la gracia, destruye la santidad, expulsa el Espíritu Santo del alma. Por eso una familia cristiana debe vivir cristianamente su amor, su matrimonio, y no imitar los paganos de hoy con las pastillas, con el condón, con cobre, con toda esa interrupción del acto conyugal, con imitar tonterías de películas de desgraciados paganos, etc. No, esto no se hace. Los esposos que usan su matrimonio según el plan de Dios, y bien, en este mismo acto se santifican. Y los que hacen cosas contrarias, y bien, ahí el demonio entra y los problemas empiezan. No olvidemos, es un sacramento, signo sagrado de santificación de los esposos, y esto es lo que da solidez, paz y dicha a los esposos. Entonces, en la charla siguiente hablaremos más de este tema sumamente importante de la gracia del matrimonio. Que Dios los bendiga.